Bueno, damos un saludo especial. Hoy lunes 1 de agosto. Estamos estrenando semana y estamos estrenando mes. Tenemos una gran bendición. Tenemos un día de oportunidad para capitalizar para la vida eterna, para el reino de los cielos, para que podamos construir en oro o en piedras preciosas. Hacer que cada día cuente. ¿Cuál será el inventario al terminar este día? Cada uno debe hacer que sucedan las cosas. Gracias a todos los amigos en todos los países ya que nos están viendo. Les enviamos un saludo desde Colombia. Ahora ya sabemos que hay herramientas que permiten ver el programa de YouTube en inglés al tiempo. Entonces sabemos que otras personas van a empezar a escuchar este mensaje para toda persona, organización que quiera aprender, que quiera ir más exactamente al texto bíblico, a la exégesis, a la interpretación. Es muy importante tener en cuenta que todos estamos aprendiendo, que estamos descubriendo cosas nuevas, quizás como lo aprendimos, como nos enseñaron, la razón que sea, pues podemos reinventarnos y darnos la oportunidad. No de creerle a otros ciegamente, por supuesto que no. Recuerden el texto que el apóstol nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, por doctrinas de hombres que con estratagemas del error quieren desviarnos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una interpretación de un texto parcial y llega otro y me la enseña también parcial, ya movió mi fundamento y entonces pienso que es allá donde debo estar. Lo importante no es estar en un lugar, lo importante es interpretar la escritura de la manera correcta. A eso nos hemos dedicado y queremos estar para servirles a todos los que quieran crecer en la claridad de estos temas. E iremos sacando materiales escritos para que podamos llevar claridad total. No tanto hablando de un concepto que aquí somos sana doctrina. Creo que esa expresión la utilizan todos y cada uno de acuerdo a su interpretación. Creo que sería más correcto decir doctrina pura, de acuerdo al texto bíblico. Ahí hay que hacer un gran esfuerzo porque ahí está la tradición humana, ahí está la cultura humana y ahí está el mandamiento del hombre, que muchas veces se ha convertido en doctrina. Para eso estamos acá. Cada uno se relaciona con Dios y con la palabra. Ojalá podamos ser lo suficientemente, no sé si sea la palabra, humildes para darnos la oportunidad de investigar, no de creer. Es riesgoso creer. Hay que escudriñarlo todo. Hay que hacer como los de Berea, que cuando Bernabé y Pablo les predicaban, ellos verificaban para estar seguros que lo que el apóstol Pablo les enseñaba era verdad. También en Nehemías 8 hay otro principio, y es que cuando encuentran el libro de la Torá, de la palabra, y la empiezan a leer, dicen que ellos colocaban el sentido para poder entender, como lo recomienda Pablo, aplicando lo espiritual a lo espiritual para no salirnos, como se lo decía a Timoteo, que sabe trazar bien la palabra de verdad. Y como lo indica el primer mandamiento, después de conocer a Dios, debemos amarle con toda la mente, es decir, con toda la inteligencia, así que debemos esforzarnos por entender con claridad el texto bíblico. Si tú eres un líder que dirige una comunidad, esa es nuestra responsabilidad. Despojarnos, decir no sé o decir lo había entendido mal, no es pecado. Es un gesto de grandeza y de humildad. Ustedes recuerdan que había un erudito llamado Apolos, poderoso, elocuente en la palabra, y fue instruido por dos quizás menos reconocidos, Priscila y Aquila. Es uno de nuestros
Creo que es nuestro eslogan base. Le enseñaron el Evangelio de Jesús más exactamente. Así que, amigos, estamos concluyendo este tema de las finanzas, el modelo financiero de Dios. Mañana terminamos, vamos a hacer una conclusión de todo. Para hoy vamos a precisar dos cosas, y es que el apóstol Pablo, como perito arquitecto o como albañil constructor, como lo dice la versión Dios habla hoy, él se encuentra con una hoja en blanco, porque la iglesia no tiene antecedentes y ya es una teocracia espiritual, no como en Israel, que era una teocracia terrenal, donde el modelo de impuestos, lo impositivo, que es el modelo de las naciones, se diseñó justamente para que esa nación, Israel, pudiese sostenerse y cubrir todos los roles, todas las áreas de la sociedad. Así que él se encuentra con una nueva experiencia, por eso ustedes lo escuchan en cuanto a la ofrenda para los santos. Hagan lo mismo que ordené, o sea, es decir, él va construyendo, va dando instrucciones. Por supuesto que el modelo que se regía, por el que se regía la iglesia del siglo I, es muy distinto al de esta época, porque no existían templos, existían pequeñas comunidades y se reunían en casas, viajaban entre ellos, se hospedaban, los hospedaban. Así que no habían grandes gastos de lo que se llamaría la infraestructura o todo el proceso que se construyó desde el siglo I con las iglesias tradicionales. Entonces, al traerlo a este contexto, pues hay una responsabilidad. Claro que sí. Pablo dice, yo puse los fundamentos de esta época. Casi que Pablo dice, los años van a pasar y ustedes tendrán otro contexto. Ustedes deben tener mucha sabiduría para saber cómo van a construir también, ¿lo recuerdan? Mire cada uno cómo construye sobre el fundamento que es Cristo. Pero debemos tener cuidado cómo edificamos. Pero sí hay una línea transversal que está desde el primer pacto, desde los libros sapienciales, Salmos y Proverbios, y el nuevo pacto, y es la justicia. ¿Recuerdan? La justicia, la justicia perseguirás. No descuides al necesitado, porque hay principio de riqueza en eso. Hay dos principios de bendición bíblicos que aplican para este nuevo pacto. Uno, honrar a padre y a madre como ese mandamiento que le da a los hijos. Dos, el alma generosa será prosperada. Es decir, que el principio real de riqueza está en obrar como la mano de Dios, como lo dice su palabra. El que al pobre da, a Dios presta. Pero vamos a concluir, porque seguramente algunos pueden estar interpretando, quizás no fui lo suficientemente preciso para dar con claridad que sí había un modelo financiero en lo que se llama el nuevo pacto. Y que el apóstol Pablo, como ustedes lo han leído en 2 Corintios 8 y 9, el Pablo lo llama frutos, lo llama donativo, lo llama servicio, lo llama ofrenda, lo llama gracia, lo llama esta administración. Esa es la forma en que Pablo llama el modelo financiero. Y tenía un gran componente, y Pablo sí fue sostenido en parte. Lo que sucede es que Pablo colocó un patrón y un nivel muy alto que no es tan fácil de cumplir. Pablo era un empresario también y se dedicaba a hacer tiendas, y cuando llegaba a algunos lugares donde la economía era bastante resquebrajada, pues él se dedicaba a trabajar por un principio que había en la ley judía de que cada uno debía trabajar y producir. Entonces él vio eso como una oportunidad. Y como muchas veces lo acusaron, él intentó ser muy pulcro. No intentó, lo hizo, fue muy pulcro. Pero Pablo sí fue sostenido por algunas iglesias, entre ellas los filipenses. Déjenme leerlos. Dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo.
Y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un texto bandera que a los cristianos nos gusta es este, pero no sabíamos con precisión el contexto. Y es que cuando él estaba sirviendo, las necesidades económicas lo apremiaban. Pero él, la versión traducción lenguaje actual dice, él me ayudará a suplir las necesidades. Es para que miremos cómo debemos no solo quedarnos con los textos de sentido llano, sino que tenemos que ir al metamensaje, a ese mensaje que a veces está oculto en la primera lectura. Dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, es decir, mi escasez. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Me faltó otro, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que la iglesia de los filipenses sostenían a Pablo, ¿verdad? Y ustedes lo han leído que muchas veces él dice, despojé. Vamos a leer ese texto que es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Y por qué dice despojé? Sí, quisiera dejarlo que ustedes lo interpretaran. Dice en 2 Corintios 11:8, era una iglesia un poco mezquina, compleja. De hecho, en 3 viajes Pablo no recibió ofrenda de ellos. Dijo, he renunciado, y lo vamos a leer aquí. Dice, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de haceros gravoso. Pero la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Mucha atención, querido líder, que estás escuchando este video. Lo que Pablo está diciendo acá es que cada iglesia debe ser autosuficiente para sostener a su obrero, como lo dice Gálatas también 4. Todo aquel que es enseñado en la palabra provea de todo bien a aquel que le enseña. Quiero hacer lo que hizo Pablo. Mi tarea aquí es simplemente explicar lo que está escrito en el Nuevo Pacto y en el Antiguo. Esta es una academia. No estoy diciendo, hagámoslo así. Esa es mi tarea. Es la tarea de esta comunidad. Así está escrito. Y cada uno va a aprender cómo fue. Ahora ya viene, mañana haremos un resumen. ¿Cuál sería, como dice Pablo, como peritos de esta generación? Las cosas han cambiado. ¿Qué se debería hacer? Cuando él dice que he despojado a otras iglesias, lo que está diciendo es que se llevaron la ofrenda de una iglesia local, tal vez privando a los locales de suplir sus necesidades. Esa palabra despojar tiene un contexto muy profundo. Sin embargo, Pablo lo acepta para la obra y para llevar el mensaje a los corintios. Pero ustedes saben que al final, él en 2 Corintios 8 y 9 los está instando y terminan todas las iglesias alineadas con un enfoque central, y es los necesitados. Ese es el principal foco de la iglesia del siglo I, los necesitados. Y es importante que lo tengamos en cuenta. Con eso concluimos que no es que no estemos pensando que no se debía aportar. La iglesia del siglo I aportó. De hecho, como les mencioné, por un error teológico de interpretación y de tiempo, de cronología, vendieron todo lo que tenían en una mala interpretación y se quedaron en una pobreza absoluta. Ahora, para ir concluyendo, el foco real de esa ofrenda, por eso cuando ustedes leen 2 Corintios dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, eso está en 2 Corintios 8, pero cuando empieza en 2 Corintios 9, vuelve y lo repite, la administración, es decir, el ofrendar, el dar,
el necesitado. Siempre ha estado en el corazón de Dios el vulnerable y el necesitado. Por eso en la teocracia había un diezmo cada 3 años para que no hubiesen necesitados. Ese diezmo de cada 3 años cubría todas las necesidades del pobre, de la viuda, del huérfano, del extranjero, del que hubiese quebrado y que estuviese en crisis. Dios siempre tuvo preocupación por el necesitado, por el más débil. Y es ahí donde está el principio de riqueza que él estableció. Por eso cuando él increpa a los fariseos que diezmaban la menta, el eneldo, el comino, las cositas pequeñas, él les dice, pero que dejáis la justicia y la misericordia. Es decir, el amor hacia el necesitado. Así que si hoy queremos realmente ver iglesias que sean prósperas, que sean bendecidas, como dice el texto, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna, es porque ¿cómo va a estar en armonía una comunidad de 100 familias si 20 o 30 no tienen cómo suplir sus necesidades? La iglesia realmente tiene un papel más relevante, más preponderante del que creemos, y lo estamos viendo. Ahora déjenme precisar algo que se llaman los deberes cristianos, una palabra que se puede ser utilizada para cualquier otra cosa, pero vamos a mirar cuáles son los verdaderos deberes cristianos que registra la Biblia en lo que se llamaría la versión Reina Valera de 1960. Ustedes recuerdan que este texto es maravilloso porque Pablo empieza que no nos sometamos al mundo, sino que cambiemos nuestra forma de pensar. Me adelanté hasta el verso 6 para que avancemos un poco y dice así, reitero, en la Reina Valera se llama los deberes cristianos. Dice así, Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades. Voy a leerlo en la traducción lenguaje actual porque me da más precisión al contexto del lenguaje actual. Dice, según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso Dios nos autoriza para hablar en su nombre. Hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosles bien. Pero, ¿qué es servirle a otros? Servirle financieramente, por supuesto. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ellos todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Y dice, ¿cómo vivir la vida cristiana? Dice, amen a los demás con sinceridad. Rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. Ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. Trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Qué legado ¿verdad? Compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia. Reciban en sus hogares a los que vengan de otras ciudades. Esto ha estado muy escondido y se ha dejado ese comité que quizás conocemos como obra social, se ha dejado muy descuidado. Sí se ha tenido, quizás algunos más que otros, pero al parecer la prioridad está tergiversada para el evangelismo y otras cosas. Pero lo que está enseñando la Escritura es no te olvides del necesitado. Déjenme precisar algunos textos. Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo lo menciona muchas veces, que cuando se encontró con los hermanos, déjenme leerlos acá. Cuando se encuentra con los hermanos, Pablo dice, voy a leer este texto acá que me parece maravilloso. Perdón. Creo que está en Gálatas 4. Dice, Gálatas 2 dice que cuando él fue a los apóstoles, él no recibió ninguna enseñanza de ellos. Ninguna. No recibió nada de ellos. Antes me estrecharon la mano y me encomendaron que no me olvidara de los pobres, lo cual realmente apliqué. ¿Cómo les parece? Lo cual realmente apliqué. Así que Pablo nos cuenta todo esto de ese foco que tenía la iglesia para encontrar
un modelo de mostrar el amor de Cristo. Déjenme leerles esto para que ustedes vean cómo el apóstol Pablo encarnaba en su corazón la misericordia. Y dice, estoy leyendo Romanos 15, dice, hermanos míos, muchas veces he querido ir a Roma para visitaros, pero no he podido hacerlo porque el anunciar las buenas noticias me ha mantenido muy ocupado. Pero como ya terminé mi trabajo en esta región y como ya hace tiempo he querido verlos, pienso pasar por allá cuando vaya a España. No podré quedarme mucho tiempo con ustedes, pero sé que disfrutaré de su compañía y espero que me ayuden a seguir mi viaje. Ahora voy a Jerusalén a llevar un dinero a los seguidores de Cristo que viven allá. Ese dinero lo recogieron las iglesias de Macedonia y Acaya para ayudar a los cristianos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de manera voluntaria, aunque en realidad estaban obligadas a hacerlo, porque si los cristianos judíos compartieron sus riquezas espirituales con los cristianos que no son judíos, también los no judíos deben compartir con los judíos sus riquezas materiales. Es como una forma de reciprocidad, de siembra y cosecha, que es lo que Pablo dice también en 2 Corintios 8 y el 9, para que la abundancia de ustedes supla la necesidad de ellos. Porque no sabemos, dice Pablo, si en algún momento sean ustedes los escasos y entonces la abundancia de ellos supla. Qué modelo tan maravilloso que deberíamos resignificar en esta época para que podamos tener agradable, lo que es fruto agradable al Señor. Dice así, en cuanto yo termine con este asunto y haya entregado el dinero a los cristianos de Jerusalén, saldré hacia España y de paso los visitaré a ustedes. Y ya me encuentro aquí el texto que les mencioné hace un momento. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, Pablo está haciendo un recuento cuando estuvo en el concilio, porque a él le reclamaban que él no era de los apóstoles. Pablo le está diciendo, ninguno de ellos me enseñó nada. Pero aquí Pablo mostró sus credenciales de sobrado. Dice, eran considerados como columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Algún día hablaremos de eso. Por eso Pablo habla de mi evangelio. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Esa es la pregunta que tenemos que plantearnos hoy. ¿Estamos también nosotros procurando con diligencia hacerlo? Déjenme leer lo que dice Gálatas 6, en la traducción lenguaje actual. Ayúdense unos a otros, dice el título. Hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si descubren que alguien ha pecado, deben corregirlo con buenas palabras, pero tengan cuidado de no ser tentados a hacer lo malo. Cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Recuerden que la ley de Cristo es el amor. Si alguno se cree importante cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Cada uno debe examinar su propia conducta. Si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no debe compararse con los demás. Cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta, de sus hechos, de cómo se condujo. Y dice, el que es instruido en el mensaje de Dios debe compartir con su maestro todo lo bueno que recibe, o de todo bien, dice una versión. Como dice Pablo, no lo digo esto por mí, sino que estoy explicando la palabra del Señor, estoy haciendo aquí un recuento con precisión, con detalle por detalle, para que nos quede muy claro el proceso del modelo financiero de la iglesia. Así que quiero terminar esto para que ustedes concluyan, saquen sus conclusiones. Dice así, 2 Corintios 11:9. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Y para concluir, ese deseo de Pablo y de la iglesia y de Dios de ser justos es misericordiosos, es ver a nuestros hermanos. Una iglesia debe ser sensible a la necesidad de
su pueblo, de sus hermanos. Wow, todos nos hemos equivocado. Este servidor sí que ha fallado y sí que ha tenido desaciertos. Pero podemos empezar, como dijo gran hombre, si he defraudado, lo voy a resarcir y lo que tengo lo quiero compartir con los pobres. Efesios 4 dice así: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Bueno, queridos líderes, hemos concluido ya el recuento. Mañana haremos una consolidación, un repaso, para que nos quede a todos claro cómo fue el modelo financiero para la teocracia de Israel en el sacerdocio levítico y cómo Pablo lo instituyó en el modelo de la gracia. Bendiciones para todos. Nos vemos mañana.